preparada, que avancemos hacia esta forma de evaluación. Yo les plantearé hoy mismo o mañana más tardar una propuesta de ejercicio basada en preguntas a desarrollar con doctrina. Entonces, ustedes por favor la reparten entre los diferentes grupos y me remiten en el plazo. Yo no tengo prisa, yo prefiero que los trabajos estén bien hechos. En el plazo que consideremos apropiado, me remiten los trabajos y van a ser trabajos con cierta extensión, con cierta capacidad para manejar doctrina y con también, lógicamente, donde puedan verter los conocimientos adquiridos durante el proceso de la materia. Y desde ese punto de vista, yo evaluaré los trabajos y les remitiré las calificaciones, sabiendo de antemano que yo soy enormemente generoso con las calificaciones, porque lo que importa es justamente el proceso de aprendizaje que ustedes están teniendo aquí y que lo que quiero es finalmente que se introduzcan, aunque sea en este marco, en el breve ejercicio de investigar, que es realmente lo que diferencia a una maestría y si algún día lo hacen a un doctorado, que estoy convencido que todas y todos ustedes estarán interesados en poder realizarlo, al final lo que les interesará será investigar y las mejores condiciones que podemos capacitar los docentes para que ustedes investiguen con base en categorías como hemos comentado. Entonces, si les parece bien, yo mañana mismo les remitiré las preguntas y las condiciones de la prueba de evaluación y ustedes me enviarán sus trabajos para poder calificarlos en el plazo que destinemos oportuno. No sé, habitualmente, ¿cuánto tiempo otorgan ustedes para este tipo de evaluaciones? Querido profesor, a ver, vamos a aplicar que se llama la jurisprudencia vinculante de usted como profesor. Usted cuando fue un profesor, digamos, hay varios colegas aquí que están haciendo esta maestría, que han hecho ya el doctorado en la Gabriel René Moreno y, bueno, Paola en la UPSA, ¿no? Sí. Y en ese caso en particular, esa vez usted nos dio, digamos, ¿no?, 2 semanas prudenciales para hacer un buen trabajo, como usted bien lo dice, pues, ¿no? Y reitero, solicitarle que sea 2 semanas, ¿no?, de plazo. Estamos hablando la próxima semana, al subsiguiente domingo, que sea hasta las 12, y como hay reglamentos ahí en la unidad de posgrado, hay un correo institucional que se ponga hasta las 12 de la noche para enviar de aquí a 2 semanas. Entonces, y posterior ya la unidad de posgrado le filtra a usted todos los trabajos que han desarrollado los grupos, ¿no? Y así establecer quién es el responsable del grupo y enviar también el nombre correcto, completo y número de teléfono, correo, para que las observaciones que usted tenga para la retroalimentación del trabajo las pueda desarrollar en ese marco, querido profesor. Entonces... Magnífico, querido Roberto. Pues vamos a hacerlo así. Además, me parece un tiempo bastante interesante y creo que se puede trabajar bien para hacer un buen trabajo. Y luego yo me tomaré unos días, una semanita más para enviar las calificaciones y con eso habremos aprendido muchísimo, que es lo más importante, y habremos avanzado en el marco del módulo. Así que muchas gracias, querido Roberto. Gracias, profesor. Gracias, querida doctora. Gracias a ustedes, excelente. Ahora sí, querido Rubén, podemos empezar. Este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos los alumnos de este programa de posgrado. Espero que estén bien, espero que hayan descansado bien, porque vamos a tener una mañana intensa de trabajo con un tema que también les va a apasionar, así como estoy seguro que les ha gustado mucho toda la parte que hemos visto de normatividad de la Constitución, del nominalismo, las categorías históricas, todo lo que hemos estado revisando sobre diferentes conceptos que les van a ser muy útiles en su proceso formativo y en su ámbito profesional. Estoy convencido también que les va a gustar mucho esta última parte que vamos a ver hoy. Vamos a destinar las 6 horas de hoy para trabajar sobre el concepto interpretación constitucional. Para eso voy a hacer un pequeño repaso, como hago siempre, de la parte más importante que vimos ayer, para que si tienen alguna duda lo comenten ahora mismo y si no empezaríamos directamente en el marco de la interpretación constitucional. Recuerden que ayer estuvimos hablando de 4 cosas muy importantes. En primer lugar, estuvimos hablando sobre cómo se produce el paso del Estado democrático de derecho al Estado social y democrático de derecho. Yo les comenté las diferentes condiciones que tenían lugar en ese paso, ¿no? Es decir, cómo se va produciendo ese paso y cuáles son las condiciones que hicieron que entre finales mitad, ¿no?, del siglo XX y toda la segunda parte del siglo XX
estemos ya constituyendo eso que llamamos, esa categoría que llamamos Estado social y democrático de derecho, que solemos abreviar como Estado social, en primer lugar. En segundo lugar, hablamos cómo ese Estado social y democrático de derecho se construye a través de la formulación de políticas públicas. Por lo tanto, se construye a través de la ley, principalmente. Entonces, vimos diferentes modelos de Estado social y democrático de derecho, pero particularmente vimos cómo en el caso europeo la formulación de las políticas públicas es finalmente la que determina ese carácter en el marco de la construcción del Estado social. En tercer lugar, hablamos también ampliamente de las sombras nominalistas. Yo les comenté cómo en el marco de las constituciones del Estado social y democrático de derecho, las sombras nominalistas son aspectos particulares de la Constitución que no son de directa aplicación. ¿Por qué? Porque la incorporación de los derechos sociales no se hizo con las mismas garantías que los derechos civiles y políticos. De tal forma que la incorporación de los derechos sociales en las constituciones tenían una falencia, una deficiencia, producto también de la ideología que impregna la incorporación de los derechos sociales en las constituciones, que, como saben, finalmente acaba siendo una ideología en buena medida conservadora, y les comenté a algunos autores como Nozick o como Hayek, que impulsaron abiertamente esta visión liberal conservadora del papel del Estado en los derechos sociales. Y en cuarto lugar, hablamos del Estado constitucional. Hablamos de qué implica una constitución del Estado constitucional. Hablamos sobre cómo esa constitución del Estado constitucional tiene que ver directamente con lo que Favorú llama la constitución invasora, es decir, la constitución que invade todos los procesos, tanto jurídicos como sociales, como económicos, desde el propio texto constitucional, y cómo eso se produce, y esto es muy importante, se produce en un marco de renovación de la doctrina sobre el Estado constitucional. Yo les hablé ayer de algunos, todavía pocos, doctrinantes, pero ya muy importantes, en los últimos 20 años han surgido un montón, que trabajan sobre el concepto de Estado constitucional. Peter Heberle, les hablé también del propio Favorú, les hablé de Prieto Sanchís, les hablé, bueno, varios, ¿no? De Josep Aguiló, de Zarrebelski, bueno, hay tantos que trabajan sobre el concepto de Estado constitucional. En mi página web de academia, que ustedes ya han visitado, entiendo que han visitado varias veces, hay un artículo sobre el concepto de Estado constitucional, que además lo tienen en el material de estudio, que les puede versar ampliamente sobre lo que llamamos los sentidos del Estado constitucional y particular sentido que a mí me interesa, que es el sentido material de Estado constitucional. Es decir, cómo la Constitución impregna los diferentes procesos y finalmente la doctrina, la jurisprudencia, la política son elementos constitucionales. Y con eso finalizamos la clase de ayer, que me parece muy interesante y espero que también les haya parecido a ustedes muy interesante, estoy seguro que sí. Bien, y con esto hemos finalizado toda la parte que comentábamos de normatividad y nominalismo, y hoy dedicaremos toda la clase a hablar de integración. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario sobre la clase de ayer, ahora pueden levantar la mano y la podemos contestar, antes de pasar al resto de la materia. Adelante, espero sus preguntas. Bueno, si no hay preguntas, adelante, Franz. Álvaro Gutiérrez, sí, adelante, por favor. Adelante, doctor Gutiérrez. Hola. Bueno, pues como creo que el doctor Gutiérrez a lo mejor, a ver, ahora, yo creo que sí, ¿no, doctor? A ver. Aló, querido doctor, buenas tardes en Valencia y buenas tardes con todos los magistrantes.
Querido doctor, estas clases han sido bastante extraordinarias y sinceramente los debates que hemos analizado en el transcurso de las clases, como ser el debate Smet y Horsford, respecto a las reglas y principios. Por ejemplo, hay que resaltar y rescatar que que Smet refiere que los principios son la voluntad del constituyente, como parámetros de interpretación. Entonces, en ese sentido hemos tenido bastante influencia, incluso posteriormente en el debate de Ronald Dworkin y Hart, entre también las reglas y principios, y Hart hace él dice que tenga esa disposición discrecional, es decir, que el juez va a resolver como le bien parezca, y lo contrario Dworkin, que él refiere que tiene que hacerse una lectura moral de la Constitución y aplicarse de acuerdo sobre los principios de la jurisprudencia. Entonces, doctor, no sé si podemos un poquito, no sé, a comentar de los autores garantistas actuales, ¿no? Que son Robert Alexi y Luigi Ferrajoli, ¿no? Respecto a la ponderación versus el garantismo, ¿no? Eso como, no sé si podríamos un poquito, doctor, antes de que pasemos a lo que es interpretación constitucional, ¿no? También he estado leyendo, doctor, lo que se establece de constitucionalismo popular, ¿no? Las tesis de Waldron, de Ackerman y de Parker. Por ejemplo, Parker tiene un artículo bastante interesante que establece que sobre la energía de la gente, de Mario y el Mago, que bastante interesante, que establece contra el otro versus, digamos, la tesis de que o sea, el juez Hércules en el sistema anglosajón, que al fin de cuentas tomar una decisión. Lo contrario, digamos. Doctor, también es importante rescatar también, doctor, no sé si podemos también escucharlo, la tesis de Otto Bachoff, ¿no? Es decir, las normas constitucionales, eso lo ha reflejado la sentencia, que han interpretado lo contrario, lo que Otto Bachoff refería, ¿no? Que justamente el ejemplo clásico, que es el ejemplo de Hitler, y que lamentablemente el caso boliviano ha sido catastrófico dentro del marco Doctor. Sí, doctor. Ese es mi comentario, no sé, doctor. Es que le escuchamos entrecortado, pero yo creo que le he escuchado bastante para poder entender sobre qué está preguntando. En primer lugar, sobre el debate Working Hard, en segundo lugar, sobre el constitucionalismo popular y en tercer lugar, sobre Otto Bachoff. Bien, doctor, gracias por su intervención. Paso a contestarle. En primer lugar, tanto el debate Working Hard como el debate Ferrajoli y Alexi los vamos a ver ahora, porque tienen que ver directamente con la interpretación. Es decir, recuerden que, igual como el debate Sven-Forshoff, también tenía que ver sobre la interpretación, porque al fin y al cabo está relacionado. Pero lo cierto es que el debate Working Hard y el debate Alexi Ferrajoli son debates que están ya más dentro del propio concepto de interpretación constitucional y por eso los vamos a ver. El debate entre Chemerinsky y Parker no lo tengo previsto en la materia, pero les voy a hacer algunos comentarios porque yo creo que es muy importante. En primer lugar, efectivamente, en el debate Chemerinsky-Parker, recuerden que el debate Chemerinsky-Parker se produce en el marco anglosajón. Es un debate muy, digamos, novedoso y además yo les recomiendo, para que vean cuál es el nivel del debate, les recomiendo un magnífico libro, publicado en Siglo del Hombre, en Colombia, que se llama justamente Constitucionalismo Popular y que mantiene dos textos, un texto de Chemerinsky y un texto de Parker. El texto de Chemerinsky es un texto que aboga por el papel de los jueces a la hora de ser los últimos órganos decisores.
Recuerden que ayer yo les comenté que en Estados Unidos hay un sistema de control difuso, prácticamente desde 1803, desde la sentencia Marbury contra Madison, y en ese debate los jueces han ido tomando mucho poder a la hora de aplicar la Constitución y ser órgano de última decisión. Cuando digo los jueces, me refiero al órgano judicial, ¿no? Recuerden que en el caso boliviano ya está separado el órgano judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero en el caso norteamericano no, como por ejemplo en el caso mexicano tampoco, o en el caso argentino tampoco, todos los sistemas de control difuso de la constitucionalidad. ¿Por qué plantea Chemerinsky esta cuestión? Porque Chemerinsky plantea una argumentación bastante interesante diciendo que los grandes avances en derechos se han dado por el papel, la involucración de los jueces en esos derechos. Es decir, que realmente los avances que se han producido en la interpretación por parte de los jueces han avanzado mucho en cuestiones de derechos. Bien, esto es muy discutible y de hecho lo discute muy bien Parker. Parker tiene efectivamente en ese mismo libro, el querido Franz, en Constitución Popular, está publicado el cuento Mario y el Mago, es un cuento maravilloso que ocurre basado en un antiguo cuento alemán que pasa en Baden-Baden, en un balneario alemán, una maravilla de lugar, donde de alguna forma lo que explica Parker es uno de los grandes autores de lo que llamamos la escuela de Harvard, donde está Bruce Ackerman, ¿no? Bruce Ackerman, el redactor de We the People, los dos magníficos tomos sobre el constitucionalismo popular, donde está Waldron, donde está Tushnet, bueno, una serie de autores muy interesantes en el marco del constitucionalismo popular. Esto si algún día nos vemos en un doctorado, me encantará poder introducirles en este ámbito, que es un poco más especializado, pero ya es propio, yo creo que más de un doctorado, una maestría, pero realmente es maravilloso. Entonces Parker ahí plantea, en Mario y el Mago, plantea que al final es la energía, la gente la que decide hacer magia. Es decir, la que cierra los últimos temas basándose en esa capacidad que tiene la gente de transformar. Porque recuerden que Parker, como Ackerman, son grandes teóricos y grandes defensores del poder popular, ¿no? De la energía de la gente. Entonces, en Mario el Mago es muy curioso porque es la gente, la energía de la gente la que descubre la capacidad del mago de ser un ilusionista. Es decir, la gente, sin dejar de desmerecer que el mago sea ilusionista, es cierto que descubren cómo el mago es ilusionista. Entonces, de alguna forma, lo que establece es que la energía de la gente puede llegar a cambiar las cosas. Bien, me alegro mucho que me hayas hecho esa referencia a Parker, querido Franz. La verdad es que es uno de mis autores preferidos. Toda la escuela de Harvard, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estar en Estados Unidos casi un año. Estuve en Harvard, estuve en la New School en Nueva York, estuve en Georgetown, Washington, y la verdad es que para mí la doctrina norteamericana creo que es muy desconocida para lo interesante que es. Así como ellos no conocen lo que nosotros hacemos muchas veces, nosotros muchas veces tampoco sabemos lo que ellos hacen y realmente hacen cosas extraordinarias, ¿no? Por tanto, muchas gracias, estimado Franz. Esto respecto a la parte que hemos comentado del constitucionalismo popular, sobre Otto Bajo y sobre Ferrajoli, Alexi, Working, por supuesto, y Hart, vamos a hablar ahora en el marco de la materia. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor, un saludo, estamos atentos. Muchas gracias. El doctor Chumacero había pedido la palabra. Sí, doctor, muy buenas tardes para usted y buenos días para todos los colegas. Doctor, si no es mucha molestia, por favor, si me puede explicar un poquito el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro Estado boliviano, en el sentido que dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Me parece que son muchos elementos
que coinciden en este concepto, en esta forma de constituir el Estado. Si por favor me podría colaborar en eso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, finalmente es el Estado plurinacional, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, en la Asamblea Constituyente hubo un debate muy importante sobre la caracterización del Estado. Saben ustedes que el proceso constituyente es un proceso que se crea desde la repulsa a la República Criolla, ¿no? De hecho, el término república no aparece en el documento que planteó la Asamblea Constituyente. Es verdad que en el marco de los acuerdos de Cochabamba se introdujo en un caso, pero se introdujo de manera anecdótica, simplemente yo creo que fue como colocar pica en Flandes, ¿no? Como hacer algo, bueno, vamos a... Eso lo intentó hacer, lo hizo lógicamente la oposición. Bueno, vamos a poner república aquí que salga en algún lugar. Pero realmente la idea de la Asamblea Constituyente era que el concepto república no apareciera, porque lo que hay es un rechazo a cómo se construyó una república homogénea, homogeneizadora, que no reconocía la diversidad y que era una república elitista que dejaba sobre todo a los pueblos indígenas al margen de la participación. Desde ese punto de vista, el artículo 1 se construye con base a diferentes procesos sociales muy interesantes, donde está el Pacto de Unidad, las diferentes organizaciones que representaban a los diferentes pueblos indígenas. Bueno, fue un proceso realmente muy interesante y se crea, doctor, lo que yo he llamado un metaconcepto. Es decir, un concepto que va más allá de cada uno de los términos utilizados individualmente. Es decir, el concepto Estado unitario, plurinacional, comunitario, sin comas, sin puntos y comas, sin puntos, no es que sea una falta de ortografía que los constituyentes no sabían escribir, como se puede imaginar. Allí había gente que había escrito muchos libros, ¿no? Como alguna vez escuché en una conferencia en Tarija, tuve que aguantarme que alguien dijera delante de mí, es que los constituyentes no sabían ni escribir. Lo que pasa es que este señor nunca entendió nada de lo que había allá. Entonces, bueno, yo como ven, soy muy pacífico y nunca me meto en peleas, pero era una buena razón para poder pelear doctrinalmente. Sino que es un metaconcepto, es decir, es un intento de construir un concepto donde todos los elementos determinantes del Estado finalmente acaban teniendo un valor en su determinación. Este concepto, señor Chumacero, yo lo he explicado en un artículo que publiqué hace unos años en un libro que además ha tenido mucha repercusión, que está publicado en Tirán, que es una de las mejores editoriales españolas de derecho, y que les voy a introducir aquí en un link, a ver si ahí lo tienen. Ese es, donde ustedes ahí van a poder revisar por qué se construye ese concepto de Estado social, de Estado unitario, social de derecho, plurinacional comunitario. Lo van a ver en este artículo, que se publica en el libro, por el artículo que editó Antonio Pigrau, un profesor muy reconocido, sobre pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental, en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, y donde yo publico justamente la parte relacionada con, una de las partes relacionadas con Bolivia y con ese concepto de plurinacionalidad, ¿no? Que creo que les puede interesar. De hecho, mi capítulo se llama Plurinacionalidad de pueblos indígenas en las nuevas constituciones latinoamericanas. Entonces, si quieren, como yo les voy a dejar mi correo electrónico, les recomiendo, estimado el mundo, que leas este artículo que creo que te va a esclarecer mucho el asunto y a través de correo electrónico me puedes preguntar todo lo que requieras. Pero la idea es que cada uno de los términos con que el artículo 1 determina este metaconcepto, no solo el artículo 1, hay varios metaconceptos en la Constitución. El concepto, por ejemplo, pueblo y nación indígena originario campesino también es un metaconcepto. No es que no... O sea, ¿por qué no hay guiones entre
entre los diferentes componentes del... ¿Por qué no hay comas? Porque es un metaconcepto, porque todos los elementos del concepto determinan su núcleo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que le puede interesar mucho el fundamento filosófico que hay detrás, y la próxima vez que alguien les diga que los constituyentes no sabían escribir, díganles, por favor, que el problema está en que mucha gente no sabe leer. Muchas gracias, señor Edmundo. Gracias, muchas gracias, doctor. Os he puesto el link de Academia donde pueden bajarse el capítulo del libro. No tengo acceso a todo el libro porque yo no tengo derecho sobre todo el libro, pero sí mi capítulo del libro gratuitamente lo pueden bajar, lo pueden leer. Gracias. Muy Muchas agradecido. Gracias. Bien, pues si no hay más palabras, vamos a continuar. Y vamos a continuar a la señora Sánchez, María Angélica Sánchez, había pedido la mano. Sí, adelante, por favor. Sí, buenos días, profesor Medina. Sí, adelante, claro. Profesor, yo tengo una pregunta, tomando en cuenta que de un tiempo a esta parte se ha pretendido emitir una serie de decretos supremos y demás, pretendiendo hacernos creer que estamos en un Estado socialista. Si nos puede explicar usted la diferencia entre Estado social de derecho y Estado socialista, tomando en cuenta que de acuerdo al concepto que usted ha indicado, es diferente totalmente de lo que es un Estado socialista, lo que está insertado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Estado de 2009. ¿Se nos puede explicar, por favor, profesor, la diferencia? Claro que sí, estimada Angélica. El concepto social es un concepto relacionado con los derechos y el concepto socialista es un concepto ideológico sobre una determinada posición política. Entonces, el concepto social, Estado social, tiene que ver con un Estado que protege los derechos sociales de las personas. Y un Estado que entiende que las personas tienen que ser, para poder protegerles en el marco de su dignidad, tienen que ser protegidas en su integralidad, ¿no? En el marco de los derechos sociales. El Estado socialista, no tiene nada que ver, el Estado socialista es un concepto ideológico de una forma de Estado que se ha dado en algunos lugares que habitualmente se suele asimilar a Estado comunista y que, bueno, socialismo y comunismo, aunque son conceptos que se debaten en el marco de la Segunda Internacional, en algunas partes son sinónimos, aunque en muchas no. Desde ese punto de vista, hablaríamos de un Estado socialista, en una forma de Estado que no hay democracia, no hay una constitución democrática y donde existe un férreo anclaje del poder en manos de una oligarquía que finalmente determina esa ideología, impone esa ideología. Mientras que un Estado social son todos los estados democráticos del mundo. No hay ningún Estado social del mundo, ningún Estado desarrollado del mundo que no sea Estado social, ninguno. No hay ni un solo Estado desarrollado en el mundo que no sea Estado social, pero ningún país desarrollado del mundo es un Estado socialista. Seguramente esta sería la conclusión, ¿no? Todos los países más desarrollados del mundo, si cogen el IDH, Canadá, Nueva Zelanda, Islandia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia y alguno me dejaré, todos esos son estados sociales, pero ninguno de ellos es estado socialista. Creo que he contestado su pregunta. Por ejemplo, dice Franz, me comenta Cuba y Venezuela. Cuba, bueno, es un estado socialista, efectivamente, aunque después de la reforma de la Constitución de hace un par de años no sabemos muy bien qué es, porque la Constitución ya saben ustedes que elimina, no sé si lo conocen, pero ya elimina la referencia al comunismo, incorpora elementos de libre mercado, entonces yo no sé muy bien qué es Cuba. Venezuela es un estado socialista a partir sobre todo del madurismo. Es decir, no tiene nada que ver la Venezuela de la Constitución del 99, que es una constitución social, no socialista. Y no verán el término socialista en la Constitución del 99, es exclusivamente social, con el proceso constituyente de Nicolás Maduro y con la Asamblea Constituyente que hoy todavía está en vigencia, que es una Asamblea Constituyente lógicamente totalmente desprestigiada y propia de una autocracia, de una dictadura,
porque además ni siquiera es una asamblea constituyente democráticamente elegida, sino que fue elegida a dedo por sus acólitos, y donde ellos quieren crear un Estado socialista. De hecho, en el año 99, cuando en Venezuela aparece la Constitución del 99, impulsada por el pueblo venezolano, y se elige al presidente Chávez, ahí hay una constitución, hay un Estado social. Cuando aparece la Asamblea Constituyente Nicolás Maduro y empieza el madurismo, ahí hay un proceso constituyente, hay una constitución o un sistema socialista. Yo creo que el madurismo, si quieren algún día les hablo de esto porque no tiene nada que ver con el asunto, madurismo y chavismo son dos conceptos totalmente diferentes, lo publiqué hace poco en una revista muy buena de la Universidad Católica de Colombia, que se llama Cultura y Sociedad, ahora se la voy a buscar. Publiqué un artículo justamente donde yo defendía que el concepto chavismo en la Constitución del 99 y el concepto madurismo son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, pero bueno, sobre este tema, a ver. Sobre este tema realmente habría mucho que decir. Tengo el artículo aquí, lo estoy viendo, está en catalán, porque está publicado primero en la revista en catalán, puesto que ustedes seguramente no leerán catalán, les buscaré el artículo correspondiente y se lo enviaré para que lo puedan leer. Bien, espero haber resuelto su pregunta, estimada amiga. Gracias, profesor. Dice John Kevin, igual hubiera quedado bien Bolivia Estado constitucional, desde luego. Ese es el término, Estado constitucional. Y yo creo sinceramente que los ecuatorianos acertaron cuando hablaron de que Ecuador es un Estado constitucional. Pero de alguna forma, Estado comunitario, tal y como lo plantea el artículo 1 de la Constitución boliviana, de alguna forma es Estado constitucional. Pregunta Germán Olmos, ¿era necesario que el Poder Constituyente cambiara de república a Estado? Bueno, es que en la teoría del Poder Constituyente no aparece el concepto necesario, porque es una voluntad creada desde ese momento. Por lo tanto, ni es necesario ni deja de ser necesario. Fue voluntad del Poder Constituyente y tenía sentido en el marco de por qué se crea el proceso constituyente del 2007-2008. Entonces fue una decisión de ellos. Yo en aquella época ni siquiera me había incorporado al proceso constituyente. Cuando yo me incorporé ya se había discutido ese tipo de artículos, pero lo cierto es que fue una fórmula muy interesante de incorporación. Bien, pues el doctor Freddy Larrea quería hablar. Va a ser la última palabra ya porque quiero hablar ya del marco de la materia. Adelante, señor Freddy, por favor. Señor Freddy. Creo que no está pudiéndose conectar, Freddy. Bien, pues entonces vamos a continuar. Espero haber resuelto sus dudas y vamos a continuar. Vamos a hablar hoy de interpretación constitucional. Y vamos a hablar de interpretación constitucional en varios sentidos. En primer lugar, vamos a conceptualizar la interpretación constitucional. En segundo lugar, la vamos a diferenciar de la interpretación legal. Ahí nos vamos a guiar con Guastini para ver si realmente cabe una interpretación legal, una interpretación constitucional diferente de la interpretación legal o no. En tercer lugar, vamos a hablar de la diferencia entre el juez ordinario y el juez constitucional en el marco de un Estado constitucional y siempre desde la perspectiva formal. Y en cuarto lugar, hablaremos del carácter político de la interpretación constitucional. Como ven, son 4 puntos muy interesantes y que también vierten cierta complejidad al asunto, por lo que les pido también la misma atención que me han estado ofreciendo durante estos días. Vamos allá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interpretación constitucional? Fíjense ustedes, el concepto de interpretación es un concepto que aparece sobre todo a raíz de la codificación durante el siglo XIX.
Es decir, los procesos de codificación del siglo XIX que vierten en el ordenamiento jurídico una enorme racionalidad, es decir, una necesidad de romper con los criterios discrecionales del rey para avanzar hacia la decisión de la ley, es decir, hacia el Estado legal, ese proceso de creación de la interpretación bebe de las aguas de la Ilustración. Recuerden que aunque estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de principios del siglo XIX, los primeros años, sobre todo a raíz de la subida en Francia de Napoleón Bonaparte al poder y la primera constitución bonapartista, que es la Constitución francesa de 1801. Por lo tanto, en el fondo, la Ilustración continúa teniendo una función principal. Por lo tanto, los primeros teóricos de la Ilustración son teóricos, los primeros teóricos de la interpretación son teóricos de la Ilustración. Ya en ese momento se plantea una distinción conceptual que todavía hoy en día muchas veces se produce, que es la diferencia entre hermenéutica e interpretación. Yo no utilizo el término hermenéutica, no lo utilizo, creo que es un término bastante puesto. Yo utilizo el término interpretación, que todo el mundo conoce, porque hermenéutica además tiene en su origen, en el origen de las palabras, en su genealogía gramatical, tiene un origen mítico, pero erróneo. Hermenéutica proviene, como todo el mundo sabe, de la mitología griega, del dios Hermes. El dios Hermes, seguramente recordarán que es el dios, el mensajero de los dioses, el dios que lleva la luz, que lleva el mensaje. Y de alguna forma lo que nos hace pensar es que cuando interpretamos, damos un mensaje preestablecido. Así lo pensaban, de hecho, los ilustrados. Los ilustrados se basan, eso lo veremos más tarde, en que un texto es igual a un significado. Es decir, en que todo texto de la ley tiene un y solo un significado. Hermenéutica. Es decir, hay que alzar el velo del significado de la ley y descubrir el significado de la ley. Bueno, esto es un error. Es un error grave porque, como veremos, hoy en día ya lo sabemos, la ley no tiene solo un significado. La ley puede tener varios significados y de ahí que sea mejor que utilicemos el término interpretación al término hermenéutica, aunque hermenéutica suene muy puesto. Uno de los elementos claves en los primeros conceptos de interpretación fue la idea del positivista ideológico. Recuerden que la interpretación se teoriza en el marco del positivismo ideológico que vimos ayer y anteayer, para huir del horror vacui. Es decir, para huir del miedo al vacío. Hablamos de horror vacui, hablamos de miedo al vacío, en aquel miedo que tienen los teóricos del positivismo ideológico. Piensen, por ejemplo, en Savigny, ¿no?, el gran teórico de la Ilustración. Los teóricos de la Ilustración clásicos dicen que la ley tiene que tener capacidad para poder ella por sí sola llenar cualquier tipo de problema, completar, ¿no?, cualquier elemento de duda. Es la base de lo que llaman la completitud. Es decir, el ordenamiento jurídico es completo. ¿Y por qué se crea esa ficción de que el ordenamiento jurídico es completo? Por supuesto, ningún ordenamiento jurídico del mundo es completo. Ninguno. Eso es mentira. Hoy sabemos que es mentira. Por tanto, es una ficción. ¿Por qué se crea esa ficción? Se crea esa ficción por el miedo al vacío. Por el miedo que tiene el positivista ideológico de decir, bueno, ¿y ahora qué hago para poder subsanar este problema que me ofrece la ley? Entonces, como no puedo inventar, como no puedo salirme de la norma, como no puedo interpretar más allá de lo que me dice la ley, entonces tengo que buscar mecanismos. El principal mecanismo que se utiliza es el mecanismo de la analogía. Recuerden que la analogía es aplicar la ley, una ley no prevista para el caso,
a ese caso en particular. La analogía es terrible, porque la analogía nos hace aplicar una ley que no estaba pensada para ese caso, a ese caso. Por lo tanto, crea elementos que pueden caer en justicias materiales indudables, ¿no? Y eso proviene de ese miedo al vacío que mantienen los teóricos de la Ilustración del siglo XIX. Fíjense ustedes hasta qué punto se da ese miedo al vacío, que ya en la última parte del siglo XX se consiguió llegar a un tipo de jurisprudencia como la que nos planteó la Corte Constitucional italiana, que es el concepto de situación de mayor inconstitucionalidad. ¿Qué implica esta situación de mayor inconstitucionalidad? Implica que en el marco de la aplicación de la ley podíamos obtener algún tipo de perjuicio a la hora de dejar de aplicar una ley porque es inconstitucional, es decir, el miedo al vacío. Cuando tenemos una ley inconstitucional, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y su tribunal, en el caso boliviano, lo ha planteado así varias veces, es que dejar de aplicar la ley para aplicar la Constitución y por tanto declarar inconstitucional la ley y no omitir su aplicación, puede crear una situación de mayor inconstitucionalidad que la propia interpretación de la ley. Fíjense ustedes, O sea, que la propia aplicación de la ley inconstitucional. Como se pueden imaginar, la idea de una situación de mayor inconstitucionalidad que crea la Corte Constitucional y que tuvo mucha repercusión, está directamente relacionada con ese concepto que les he comentado de miedo al vacío. También ese concepto tiene que ver directamente con la distinción entre el principio de preservación de la norma y el principio de presunción de constitucionalidad de la ley. Es ustedes un elemento que nos produce el miedo al vacío en nuestros ordenamientos jurídicos. Primer elemento, principio de preservación de la norma. Cuando interpretamos, lo interpretamos siempre desde el fundamento de que la ley, en la ley también rige el principio de inocencia. Es decir, la ley es inocente y por tanto es constitucional hasta que no se demuestra lo contrario. ¿Eso qué implica? Implica que si hay una posible interpretación de la ley que prevea su constitucionalidad, en ese sentido tenemos que optar por esa interpretación de la ley antes que por cualquier tipo de interpretación alternativa. Eso es lo que llamamos el principio de preservación de la norma. Y ese el principio de preservación de la norma tiene su cara B en la presunción de constitucionalidad de las leyes. Es decir, que donde ocurre exactamente lo mismo. Allí donde podemos entender que una ley es constitucional, porque podemos incorporar una interpretación de la ley que sea constitucional, allí donde eso ocurra, tenemos que optar siempre por esa interpretación, por la interpretación constitucional. Tanto el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes como el principio de preservación de la norma son dos principios que hoy en día todavía aplicamos permanentemente, pero que están directamente relacionados con esa huida, con ese miedo al vacío, con esa huida del horror vacui que mantienen desde el principio los autores de la Ilustración y que hoy en día muy poca gente discute. Está directamente relacionado con los efectos de que el caso que no fuera así. Es decir, piensen ustedes por un momento si la ley no fuese presuntamente constitucional.
o si no existiera el principio de preservación de la norma. Sería traumático. Ya hoy en día es traumática la interpretación de una ley porque es de alguna forma es la censura del Parlamento y también es una operación traumática para el ordenamiento jurídico. Se nos vienen muchas preguntas encima. ¿Qué ocurre cuando esa ley es interpretada de tal forma que tiene que ser anulada por ser inconstitucional? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las leyes que esa misma ley ha derogado? ¿Qué ocurre con los efectos que la ley ya ha realizado? ¿Qué ocurre con la propia ley en el marco de su aplicación mientras tanto? Por tanto, es una operación traumática. Y como es una operación traumática, seguimos hoy en día aplicando esos dos principios, el principio de presunción de la norma y el principio de constitucionalidad de las leyes. Como ven, una gran parte de los criterios de la interpretación constitucional siguen siendo los mismos que manejaban los positivistas en el siglo XIX. Y lo cierto es que yo veo difícil que puedan cambiar en esa parte, porque veo difícil una alternativa real a los principios de presunción de legalidad y de presunción de constitucionalidad. Lo veo difícil, sinceramente. Salvo que nos vayamos a las teorías sociológicas más radicales, ¿no? Las teorías sociológicas pues, que plantean diferentes escuelas y que realmente desconocen cualquier tipo de interpretación de la norma para avanzar hacia una interpretación más sociológica de la ley. Yo soy jurista, creo en el derecho, creo que somos positivistas metodológicos, si no, no seríamos juristas, y por lo tanto entiendo sinceramente que ese tipo de planteamientos hoy en día son inviables en el marco de un Estado democrático. Por lo tanto, tendremos que convivir con la presunción de constitucionalidad y con el principio de conservación de la norma en nuestras clases y en nuestra aplicación de la ley en el ámbito de nuestra profesión. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre este concepto de interpretación tal y como lo hemos planteado, interpretación jurídica, ¿no? en su globalidad, porque una vez ya hemos hablado de la interpretación jurídica, ahí sí ya vamos a poder realizar la distinción entre interpretación legal e interpretación constitucional. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pueden levantar la mano ahora mismo. Bien, si no hay ninguna pregunta, recuerden que yo no voy a entrar ahora a hablar de los diferentes criterios de interpretación, ¿no? Para eso ya eso lo habrán visto ustedes directamente en sus clases de pregrado, y habrán visto que existe el criterio gramatical cuando tiene que ver con el lenguaje empleado por el legislador, que existe el criterio sistemático cuando tiene que ver con el contexto normativo, que existe el criterio funcional cuando tiene que ver con la voluntad del legislador. Bueno, todo eso ustedes ya lo conocen muy bien, ya habrán escuchado hablar del criterio teleológico, habrán escuchado hablar de Savigny, de los códigos napoleónicos. Yo todo eso lo doy por sabido, porque esto no es, aquí no estamos para hablar de la interpretación en sus elementos más básicos, sino hablando de los conceptos de interpretación, y por lo tanto, si hay alguna duda, simplemente me tienen que preguntar. Vamos a continuar hablando de la distinción entre interpretación legal e interpretación constitucional. Bien. Vamos a ser ahora un poco, digamos, más escépticos, es decir, más críticos con el positivismo ideológico, y vamos a utilizar a un autor que a mí me gusta mucho, que es Riccardo Guastini, que él mismo se declara un escéptico, ¿no? Pues hay autores que forman parte de la doctrina, que todavía la doctrina más minoritaria, ¿no? Que son la doctrina de una parte de la doctrina, son autores como Tarello o como Guastini,
que ellos mismos se declaran minoritarios. ¿Por qué? Porque lo cuestionan todo. Alguien como Guastini, si se lee en su pequeño librito que le recomendé el primer día de clase, de ideología de la interpretación constitucional, van a ver que lo cuestionan todo, todo. Y eso es una maravilla, porque dentro del cuestionamiento podemos ampliar nuestros horizontes críticos. Porque solo cuando alguien viene y te cuestiona el fundamento de lo que planteas, es cuando puedes avanzar hacia otro ámbito superior al que mantienes. Por eso es tan importante autores como Tarello o como Guastini. Y Guastini, como lo cuestiona todo, también cuestiona el propio concepto de interpretación. Él diferencia dos tipos de interpretación. Lo que solemos llamar interpretación abstracta o interpretación in abstracto y la que llamamos interpretación concreta o interpretación en concreto. En la interpretación abstracta, lo que estamos haciendo es atribuir un significado a un texto normativo, pero sin efectos jurídicos. Es decir, es una cuestión puramente cognitiva, es un ejercicio cognitivo. Es un ejercicio cognitivo porque yo lo que hago es que a un texto X le doy un significado S, pero se lo doy yo, sin que haya ninguna calificación. Si yo digo que por ejemplo, del derecho a la vida se desprende que está prohibida la pena de muerte, eso es una interpretación que yo hago. Para yo decir que efectivamente hay una calificación, una norma que determina que está prohibida la pena de muerte, esa interpretación ya es concreta y es la aplicación del derecho a un supuesto de hecho concreto. Cuando el juez dice, no, miren ustedes, es que de la interpretación del derecho a la vida podemos perfectamente determinar que la pena de muerte está prohibida y lo aplica a un caso concreto. Ahí ya tenemos una interpretación concreta. Por tanto, lo que dice Guastini es que tanto en el marco de la interpretación abstracta como concreta nos sirve el término interpretar. Claro, la interpretación abstracta tiene un gran problema. Bueno, las dos tienen grandes problemas, pero la abstracta más. La interpretación abstracta se basa en una serie de premisas que son principalmente dos premisas. En primer lugar, la interpretación abstracta se basa en que podemos saber cuáles son las normas aplicables a un caso. Y en segundo lugar, se basa en que podemos conocer cuál es el lenguaje aplicable al caso. Los dos elementos son mentira. Lo que dice Guastini es que es muy difícil conocer el ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico tiene tanta diversidad, tanto caos, tanto desconocimiento, tanta falta de saber qué normas están vigentes y qué normas no, qué normas son válidas y qué normas no. Es decir, es tan caótico que es imposible conocer la norma aplicable. Es imposible. Fíjense ustedes. De tal forma que el derecho se basa en una ficción grande, que es que creemos que sabemos cuáles son las normas vigentes, pero no lo sabemos. Hay una indeterminación del ordenamiento jurídico. En primer lugar, tenemos normas vigentes que nos aplican. En todos los ordenamientos jurídicos hay normas vigentes que nos aplican. Por desconocimiento, por falta de argumentación, por falta de voluntad por parte de los organismos que aplican esas normas. En segundo lugar, tenemos las derogatorias tácitas, que es terrible, porque la derogatoria tácita lo que nos plantea es justamente decir, ¿no?, que una norma queda derogada, una norma deroga
una serie de normas anteriores o incluso normas futuras, de un nivel jerárquico inferior, pero esas normas superiores derogadas, nadie sabe exactamente cuáles son, es decir, nadie sabe exactamente cuáles son. Entonces, las derogatorias tácitas lo que hacen es pervertir el ordenamiento jurídico en un sentido amplio del asunto, porque nunca sabremos, hasta no llegar al caso, nunca sabemos si esas normas realmente están derogadas o no están derogadas. Y finalmente tenemos lo que llamamos las normas derrotables. El concepto norma derrotable es seguramente el concepto más claro para hablar de indeterminación de la norma, ¿no? ¿Qué es una norma derrotable? Indeterminación del ordenamiento jurídico. Llamamos norma derrotable a la norma que es derrotada por un supuesto de hecho racional. Es decir, la norma está vigente y es válida. Por lo tanto, en principio tendría que ser una norma perfectamente aplicable. ¿Qué ocurre con esa norma teóricamente aplicable? Que no la aplicamos. ¿Por qué no la aplicamos? Porque entendemos que el problema es un problema superior a la propia determinación de la norma en abstracto. Es decir, daos cuenta de la cuestión tan importante que es. Nosotros mismos creamos una norma en concreto superior a la norma en abstracto. Vamos a ver si ponemos algún caso que nos permita averiguar este concepto de norma derrotable, porque creo que es muy importante para poder trabajar sobre el asunto. Fíjense ustedes, imaginémonos que estamos ahí en la Gabriel físicamente y nos vamos a entrar en la universidad y nos vemos que hay un aparcamiento una plaza de aparcamiento que está destinado para el parking del rector. Y ahí en esa plaza no puede aparcar nadie que no sea el rector de la Gabriel. Imagínense que la plaza está desocupada porque el rector no está ahora mismo con carro, o está y no ha ido con el carro. Y ahora mismo hay un problema porque tenemos a una alumna, por ejemplo, que se ha roto un pie, ha tenido un accidente en la universidad y tenemos que evacuarla de la universidad. Y el único lugar para evacuar a esa alumna de la universidad es que la ambulancia aparque en el parking reservado al rector. ¿Ven? Es decir, tenemos una norma que dice, aquí nadie puede aparcar, solo la autoridad universitaria. Y tenemos un supuesto de hecho, un caso con real, que dice, solo a través de ese aparcamiento es como podemos evacuar a una chica que ha tenido un accidente en la universidad. ¿Alguien en su sano juicio pensaría que la ambulancia no puede aparcar en el aparcamiento del rector para evacuar a la mujer que tiene el accidente? Lógicamente no. Todo el mundo pensaría que no hay ningún problema en que la norma se incumpliera para que la ambulancia aparcara y poder solucionar el hecho. Por tanto, estamos frente a una interpretación abstracta. En el caso concreto estamos derrotando la norma. Por eso se llama norma derrotada, es decir, rotabilidad de la norma. El otro ejemplo, que también pone el propio Guastini, lo tienen ustedes cuando les planteo el famoso ejemplo del coche de policía y los ladrones, ¿no? Es decir, acaban de robar, ¿no? Imagínense que han entrado a un supermercado y han robado los enseres y el dinero y los ladrones han salido corriendo con un carro para huir
lógicamente, de la escena del robo, ¿no? Pues bien, los ladrones siguen por la carretera, en una carretera que no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora. Lógicamente, los ladrones incumplen con esa norma, que para eso son maleantes, y van a una velocidad mayor para huir de la policía. ¿Alguien cree que la policía que va a perseguir a esa gente que se ha robado en el supermercado va a cumplir la señal de tránsito que indica que no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora? Si alguien cree eso, desde luego es una persona muy ingenua. No sabe cómo funciona la policía ante estos casos. Lógicamente la policía va a incumplir la norma. Este ejemplo sería otro ejemplo de derrotabilidad. ¿Por qué la norma en estos casos se derrota y no se incumple teóricamente? Es decir, técnicamente se incumple. Un positivista te diría, ahí estás incumpliendo la norma. Pero claro, ¿vas a enviar una boleta, una multa al carro de policía que va más fuerte de lo habitual? ¿O vas a enviar una multa a la ambulancia que ha aparcado en el parking reservado al rector? Lógicamente no lo vas a hacer. Por tanto, es mentira que se está incumpliendo la norma. Porque si se estuviese incumpliendo la norma, habría una sanción dentro de la forma como se estipula teóricamente el cumplimiento de la norma. No hay ningún incumplimiento de la norma, hay una derrotabilidad de la norma. O sea, la norma ha sido derrotada. Por lo tanto, ¿cómo podemos interpretar en abstracto si cuando vayamos al caso concreto la norma puede ser derrotada? Nos dice Guastini. Esto no tiene sentido. Es decir, ¿cómo puedo yo realizar una norma, por ejemplo, una interpretación abstracto, si en el caso concreto la norma ha sido derrotada? Es decir, en el caso concreto la norma no va. Fíjense ustedes lo que está pasando, por ejemplo, en el caso español o en el caso alemán. Estamos teniendo una jurisprudencia muy interesante sobre la derrotabilidad a causa de la COVID-19, a causa de la pandemia. La pregunta es, en el caso de una pandemia, ¿sigue existiendo el derecho de manifestación? Es decir, yo puedo manifestarme en la calle aunque haya una pandemia. Lo que están diciendo, lo que se ha dicho siempre es que, por supuesto, ningún tipo de elemento que no tenga directamente que ver con un derecho, con el derecho de manifestación, puede regularse o suspenderse o restringirse si no afecta a su naturaleza. Ese es el principio básico de la ponderación. Cuando Alexis habla del conflicto de derechos solucionado a través de la optimización de los derechos, lo que está diciendo es que allí donde el derecho no colisiona, no hay posibilidad de ponderar, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que ahora nos hemos dado cuenta que teóricamente la pandemia no colisiona, o el derecho a la seguridad no colisiona teóricamente con el derecho a la manifestación, pero en la práctica sí. En la práctica no ha habido manifestaciones porque ha habido estado de alarma, la gente estaba confinada en sus casas y no podían salir a la calle. Y ahí ¿qué ha habido? Una derrotabilidad de la norma. Es decir, la norma puede decir que yo tengo un derecho a manifestarme, pero ha sido derrotado realmente. Yo no me he podido manifestar. Y sobre todo aquí lo que ha habido es un conflicto de derechos donde uno de los derechos ha salido mucho más fortalecido que otro derecho distinto. ¿Ven? Desde ese punto de vista, difícilmente podríamos hablar de una norma, de una interpretación en abstracto, tal y como nos dice Guastini. Bien. ¿Dudas que tengamos sobre el concepto de indeterminación en abstracto? ¿O preguntas que puedan realizar? ¿Está todo claro? Bueno, si está todo claro, vamos a continuar.
El otro elemento importante para dudar sobre cómo se puede producir la interpretación en abstracto, o mejor dicho, no es cómo se puede producir, sino cuáles son los elementos que la determinan, es lo que llamamos equívocos en el lenguaje. Los equívocos en el lenguaje son elementos que tienen que ver con cualquier tipo de utilización del lenguaje en muchos textos normativos. Es decir, nosotros creemos que por arte de magia cada planteamiento gramatical, cada palabra, cada frase tiene un sentido. Eso lógicamente no es así. Las frases pueden tener más de un sentido. ¿Por qué? Porque el lenguaje es equívoco. Y esa equivocidad del lenguaje es imposible eliminarla. Imposible eliminarla. Desde ese punto de vista, puesto que el lenguaje es equívoco y es imposible eliminar esa equivocidad porque forma parte natural del propio lenguaje, tenemos una característica imposible de eliminar del lenguaje, que es la vaguedad. Lo que llaman los norteamericanos la open texture, ¿no? La textura abierta. Y esa vaguedad es una propiedad del lenguaje. ¿Qué dice Guastini? Dice, miren señores, todos los predicados que no denotan a un individuo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el señor Martínez Dalmau, la señora María Elena Attard, todos los que no denotan a un individuo, todos, un individuo o una institución, ¿no? Todos son vagos, todos. El concepto empresa es vago, el concepto asociación es vago, el concepto contrato es vago, el concepto tratado es vago. Y la vaguedad puede ser reducida, pero no puede ser suprimida. Por eso nos dice Hart, luego hablaremos de Hart cuando veamos el debate Working Hart, pero ya les avanzo. Hart nos plantea una idea que es muy importante en materia de interpretación, que es el concepto hard case, ¿no? El concepto hard case, o caso dudoso. Lo que dice Hart es que siempre que aplicamos una norma, a causa justamente de la indeterminación del ordenamiento jurídico y a causa también de la equivocidad del lenguaje, siempre tenemos uno de estos tres casos. O sabemos cuándo tenemos que aplicar la norma, y cuándo tenemos que aplicar la norma es cuando la aplicamos siempre. Por ejemplo, si yo digo que nadie puede votar si no tiene más de 18 años, ahí alguien que tiene 18 años aplica la norma, puede votar. Alguien que cuando no aplicamos la norma, nunca, es decir, cuando no entra dentro del marco de actuación de su aplicación. Por ejemplo, en el caso que he puesto antes, una persona que tiene 17 años no puede votar, pero luego tenemos los casos dudosos. Los casos dudosos son aquellos casos en los cuales no sabemos si aplicar o no la norma, o mejor dicho, como diría Hart, podemos optar entre cualquiera de las dos soluciones que nos da la aplicación de la norma. Por ejemplo, si yo digo, voy a vender a mi hijo, voy a vender a mi hijo un apartamento, no sé, cerca de Monseñor, en Santa Cruz, por poner un lugar que ustedes conocen, ¿no? Yo cómo sé que estoy vendiendo a precio de mercado y no estoy vendiendo y estoy ocultando una donación simulada, ¿no? Una donación encubierta. Si yo tengo un apartamento por la Monseñor y le vendo a mi hijo ese apartamento por $200.000, ahí lógicamente se aplica la norma. Entonces ahí no tendría ningún problema por entender que no hay donación encubierta porque la norma prevé una compraventa a premercado. Si yo se lo vendo por $100, tampoco hay ninguna duda. Ahí claramente hay una donación encubierta,
porque ningún apartamento en Santa Cruz puede costar $100. Pero ¿qué pasa si yo se lo vendo por $80.000? No lo sabemos muy bien. ¿Qué haría el juez? ¿El juez entendería que $80.000 está dentro del precio de mercado? ¿O $80.000 es una donación encubierta? ¿Y si son 70.000? ¿Y si son 90.000? ¿Y si son 90.001? ¿Ven? Hay una zona gris en los cuales no sabemos si aplicar o no aplicar el derecho. Estos serían los casos dudosos y tiene que ver con la interpretación en el caso concreto. Algo parecido ocurre con el artículo 119 de la Constitución Española. Si yo digo, la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Si yo acredito que gano 100.000 euros al año, lógicamente tengo recursos para litigar. Por lo tanto, ahí la justicia no tiene por qué ser necesariamente gratuita para mí. Cuando yo gano $1.000 al año, está claro que no tengo recursos para litigar y entonces la justicia será gratuita para mí. Pero ¿qué ocurre si gano $15.000 al año? ¿Y si gano 10.000? ¿Y si gano 18.000? ¿Ven? Hay un margen de decisión en la interpretación que solo puedo solucionarlo en el marco de la interpretación concreta. Es decir, solo puedo solucionarlo cuando esté ante el caso concreto y lo soluciono sabiendo que hay otras interpretaciones plausibles. Por ejemplo, si yo digo que vender un apartamento en la Monseñor en Santa Cruz por $80.000 no es una donación encubierta, otro juez puede decir que $80.000 no vale ningún apartamento en la Monseñor y que sí es una donación encubierta, porque no es compra-venta a precio de mercado. ¿Ven? De tal forma que, desde ese punto de vista, es difícil establecer cuáles son los elementos para fijar claramente, en el caso concreto, qué interpretación realizo, y hay elementos subjetivos que tienen que ver con la aplicación del lenguaje y con la equivocidad, con la aplicación del ordenamiento jurídico, perdón, y con la equivocidad del lenguaje. Desde este punto de vista, señoras y señores, prácticamente no tendríamos ningún caso en que la interpretación en abstracto fuera vinculante para todos. Están comentándome que hay problemas de conexión, pero yo los veo y no tengo ningún problema de conexión. Si quieren a lo mejor mejorar la conexión, pueden salir y entrar para ver si pueden mejorar la conexión de esta forma. Con esto hemos explicado la parte conceptual de interpretación en abstracto e interpretación en concreto. Por lo tanto, creo que es el momento de poder plantear preguntas o comentarios al respecto para poder pasar a la diferencia entre interpretación legal e interpretación constitucional. Así que ahora les pido por favor que levanten la mano para poder plantear sus dudas o preguntas y poder trabajar conjuntamente. Adelante, por favor, espero sus comentarios. Estimado Franz, por favor, adelante. Muchas gracias, querido profesor. Doctor, con respecto a la cuestión de las normas derrotables, yo creo que ha sido bastante claro con los ejemplos maravillosos que nos ha dado. Sí, doctor, en el caso de la vaguedad con relación a los casos dudosos, hay un poquito o sea, el problema grande es ese, ¿no? ¿Cómo nosotros, como autoridades jurisdiccionales, vamos a poder determinar y no ser discrecional al momento de tomar una decisión? Es decir, si evidentemente en el caso de la venta del departamento,
cómo aplicamos si es que no, o vamos a resolver como una donación, ¿no? En este caso de la venta del padre hacia el hijo. Entonces, ¿cómo, doctor, podemos nosotros equilibrar o buscar ese punto específico para resolver, ya sea de forma negativa o positiva? Justamente a eso me refería, siguiendo a Guastini, que no podemos resolver. Es decir, hay una parte discrecional del juez que tendrá que ver con su capacidad para poder entender cuál es la ponderación en su momento de valores que haya, ¿no? Y hay una parte discrecional del juez. Según las tesis de Guastini, esa parte se da siempre, porque Guastini es un escéptico y lo que plantea es que nunca... Guastini, recuerden que lo enraiza con la doctrina realista, ¿no? Con la doctrina, con el realismo jurídico de Holmes principalmente, del norteamericano, que decía algo así como que da igual lo que hagas, al final la decisión del juez será aquella, dependerá de cómo haya dormido bien esa noche, ¿no? O si se ha levantado de buen humor o de mal humor, o si tuvo una noche divertida o no, o si se ha calzado con el pie izquierdo, ¿no? Eso decía Holmes, ¿no? Hart no dice eso, por supuesto, yo tampoco, porque creo que es una barbaridad, pero sí que es verdad que esa doctrina realista ha imbuido una gran parte del pensamiento escéptico, y Guastini de alguna forma es un escéptico. Es decir, Guastini te dirá realmente si el juez quiere hacerte pasar la venta de $80.000 por donación encubierta, lo va a argumentar para que sea así. Y si quiere hacerla pasar por una compra-venta a precio de mercado, lo va a argumentar para que sea así, ¿no? Lo que dirá Hart es que en ese caso cualquier decisión que tome el juez, al ser un caso difícil, cualquier decisión que tome el juez será una decisión legítima, porque no hay una determinación previa. Otra cosa es que nos diga, por ejemplo, las autoridades o la ley, que más de 80.000 euros en un apartamento en la Monseñor en Santa Cruz se va a considerar como compra-venta, menos de 80.000 euros, $80.000, se va a considerar como donación encubierta. Si eso dice la ley y una regla, está bien, no hay problema, porque ahí el juez tendrá que aplicar la regla correspondiente. Pero como eso no suele ocurrir, porque justamente el ordenamiento jurídico es indeterminado, entonces el juez se encuentra ante la tesitura de tener que elegir, y lo que dirá Hart en el debate entre Dworkin y Hart, que vamos a entrar de inmediato a él, es que cualquier decisión que tome el juez, en el marco de su interpretación, será una decisión correcta, una decisión correcta. Es un hard case, es un caso difícil. Dworkin, por el contrario, dirá no. Dirá, no podemos ir ante un juicio pensando que la decisión final depende de la voluntad del juez. Tenemos ante un juicio pensando que la decisión final es la que nos merecemos por ser ciudadanos y tener un derecho a juicio justo. Y eso forma parte del debate Dworkin-Hart que veremos un poco más tarde, entonces no quiero adelantar. Esa sería mi respuesta, estimado Franz. Gracias, querido doctor. En ese marco estaríamos hablando que se asemejaría, doctor, al juez Hércules que hace relación al sistema anglosajón, es decir, digamos, dejarlo a la discrecionalidad del juez. Claro, en el marco, el juez Hércules es discrecional, nunca, al contrario. El juez Hércules es un juez que está directamente determinado por los valores que existen en la nube de valores. Estos son ya conceptos nuevos que voy entrando y que luego los explicaré. El concepto de la nube de valores, el juicio justo, pero estaríamos más cercanos al planteamiento de Hart cuando determina cuál es el marco del cumplimiento y la discrecionalidad del juez, que al planteamiento de Dworkin, que dice que cada juicio tiene finalmente una solución única. Luego entraremos a hablar de ella. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Bien. El doctor John Kevin Moreira dice, en cada caso que uno quiera utilizar la interpretación en abstracto, ¿no podríamos utilizar también el juicio de ponderación, así como lo haríamos en la resolución? ¿Vería esa una mejor opción? Así ponderaríamos y daríamos una respuesta fundamentada a cada caso, como el caso de la venta del padre al hijo, como dijo el doctor Franz. Vamos a ver. En primer lugar, la interpretación en abstracto existe siempre. Es más, como nos dirá ahora Guastini, no puede haber interpretación en concreto si no hacemos primero una interpretación en abstracto. Forma parte del proceso cognitivo del intérprete. Es decir,
no estamos negando la interpretación en abstracto, estamos diciendo que la interpretación en abstracto tiene sus límites y que esos límites tenemos que tenerlos claros a la hora de plantearla, porque al final, en el caso concreto, podemos encontrarnos ante una norma derrotada, o podemos encontrarnos ante un incumplimiento manifiesto, o podemos encontrarnos ante una previsión de un caso concreto que no estaba en la previsión de la norma, ante un caso concreto que no estaba previsto en la norma. Por lo tanto, la interpretación en abstracto es necesaria, pero tiene sus límites. Tiene sus límites. Por tanto, desde ese punto de vista, cuando interpretamos en abstracto, también hacemos juicios de ponderación. Es decir, yo, por ejemplo, ¿no? En algunos marcos, por ejemplo, yo he defendido públicamente en una revista, en la tercera revista mejor indexada de América Latina, que es la revista de Derecho del Estado de la Universidad Externado de Colombia, yo he defendido la existencia de un derecho al arte. El artículo se llama El arte en el derecho y el derecho al arte. Luego, si se lo busco, se lo voy a incorporar, porque yo lo que hago aquí es justamente buscar la forma para fundamentar un derecho al arte. ¿Yo qué estoy haciendo como autor en el marco de esa interpretación sobre el derecho al arte? Estoy fundamentando vía interpretación en abstracto por qué tendría que existir en las diferentes constituciones un derecho al arte. Pero hasta que no haya una constitución que lo plantee, hasta que no haya un juez que lo aplique y hasta que no exista el derecho real en el ser, mi interpretación será solamente una interpretación abstracta. Ahí les he puesto el artículo en la web por si quieren leer. A mí me gusta mucho la relación entre derecho y arte. Un día, la próxima vez que nos veamos, les haré una reflexión de toda la categorización que hemos visto o incluso otros ámbitos del derecho basándome en obras de arte. Me hubiese gustado mucho poder hacerlo, lamentablemente es algo que todavía no me he preparado, pero sería interesantísimo que cuando hable de diferentes autores podamos hacerlo en un marco artístico, viendo edificios, viendo obras de arte. Sería maravilloso, y sería maravilloso que alguien alguna vez, algún juez, por ejemplo, determinara un derecho al arte, ¿no? Para mí sería fundamental. Pero lo que yo hago es pura interpretación abstracta y está limitada por eso. Ahí me refiero cuando, siguiendo a Agostini, planteo los límites de la interpretación abstracta. Creo que el doctor Gutiérrez ha levantado otra vez la mano. Adelante, doctor. ¿Dónde ha levantado la mano otra vez? Comenta María Elena Tart, la promesa es tener un evento específico en cuanto al arte y el derecho. Pues sería espectacular poder hacer algo relacionado con el arte y el derecho, porque además romper los estigmas positivistas significa justamente eso, acercar el arte al derecho y el derecho al arte. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo creíamos, el derecho sirvió para encorsetar al arte, para regular a través de reglas cómo tenía que ser el arte, porque el arte tiene un potencial emancipador enorme, enorme. Y aquella persona que controlaba el arte controlaba el derecho. De tal forma que durante una época justamente las autoridades se esforzaron mucho en canalizar el arte solo por la vía que ellas creían que era el arte legítimo. En la época nazi, los nazis acuñaron un término que se llama arte degenerado. El arte degenerado era todo el arte que no entraba dentro de la racionalidad artística nazi, ¿no? Es decir, autoritaria. Y con ese arte lo quemaban imagínense, por ejemplo, los expresionistas, el arte povera, era arte que era quemado o era rifado o expulsado del país. Así que algún día hablaremos de arte, que es otro elemento que también me encanta y que podríamos hablar ampliamente de él. Ahora vamos a continuar hablando de interpretación constitucional. Bien, el doctor Álvaro Condori ha pedido la palabra. Adelante, doctor Álvaro. Muy buenos días, querido doctor. Igual a todos los compañeros un saludo.
Lo siguiente, doctor, me sembró una pequeña duda donde usted manifestaba en un ejemplo de las normas derrotables, ¿no? Y ponía el ejemplo de en tiempos de pandemia, si es posible realizar una manifestación, ¿ya? En ese marco, tengo la duda de que, por ejemplo, en Bolivia existen varias manifestaciones en diferentes lugares como Caracara, ha habido en Mairana, en San Julián, ¿no? Entonces, al margen de que sea político, no voy a entrar a detalle en ese tema porque no nos compete. Desde el punto de vista académico, doctor, eh, creo yo que, por ejemplo, la Constitución consagra, ¿ya? Los derechos a la libertad de tránsito, a la manifestación, ¿ya? Y en Bolivia existe un decreto supremo que ha establecido y que declara emergencia sanitaria, ¿no? Y siendo que el artículo 137 de la Constitución, que nos habla de un estado de excepción, ni siquiera en estado de excepción se suspenden las garantías de los derechos, manifiestan nuestra norma suprema. En ese marco, ¿cuál es usted su opinión? Porque aquí me sembra una duda, porque tenemos la Constitución que dice ni siquiera un estado de excepción y una declaratoria de emergencia sanitaria, tengo entendido que es inferior a un estado de excepción, ¿no? Ni siquiera en ese caso extremo se suspende. Entonces, ¿no cree usted que no es tan así que sea una norma derrotable? Porque nuestra misma Constitución establece el derecho a la manifestación y también a la libertad de tránsito. Entonces, esa es mi pequeña duda, doctor, porque incluso hubo una acción de libertad de varias conciudadanos que estaban en el exterior y que no se les permitía ingresar al país. A través de esta acción de libertad consiguieron la tutela para que puedan retornar al país porque es un derecho constitucional, ¿no? Y si hablamos que Bolivia es un estado social de derecho, entendemos más o menos que existe igualdad en jerarquía de derechos, sean fundamentales, civiles y políticos. Entonces, esa es mi duda, querido doctor, porque el gobierno ha procesado a varias personas por el delito de sedición. Entonces, si estamos en un Estado social de derecho, esta jerarquía de derechos fundamentales, civiles y políticos, ¿cómo se puede aplicar o si se está acatando bien o no nuestra norma suprema? Esa es mi pregunta, querido doctor. Muchas gracias por tu pregunta, estimado Álvaro. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver. Una cosa es la aplicación el ejercicio de los derechos en un marco constitucional, ahí no hay derrotabilidad, ahí lo que hay es cumplimiento e incumplimiento de la norma. Entonces, finalmente, si se puede o no se puede manifestar, es una cuestión que tiene que ver con el ordenamiento jurídico y con la aplicación directa de los derechos constitucionales. Y otra cosa es la derrotabilidad. En la derrotabilidad no interviene ningún análisis jurídico en ese sentido. Por eso yo decía, vamos a ver, ¿de qué me sirve a mí tener un derecho que es un derecho de manifestación si la gente no se va a manifestar por el miedo a salir a la calle? Ahí es donde yo hablo de derrotabilidad. Es decir, porque al final nuestra salud, nuestra seguridad está por encima, o nosotros consideramos por encima, de el ejercicio del propio derecho. Entonces, desde ese punto de vista, fácticamente la norma ha sido derrotada o el derecho ha sido derrotado porque nadie va a salir a la calle a manifestarse. Otra cosa es que alguna gente lo haga, pero esa gente es la excepción. Entiendo que, por ejemplo, en el caso boliviano, imagino que sea igual que en el caso español, las grandes ciudades no ha habido manifestaciones, porque no podemos ir con la familia, con los niños todos juntos, porque seguramente volveremos a casa y el número de contagios se va a multiplicar por 1000. Entonces la gente en ese sentido no lo ha hecho y entonces el derecho ha sido un derecho derrotado en ese sentido. A eso me refería, estimado Álvaro, no tanto al cumplimiento del derecho. Ahora, si tú lo que me dices es, ¿se puede manifestar en tiempo de pandemia a unas personas cuando hay una norma que obliga al confinamiento? Ahí lo tenemos que ver desde el punto de vista no se puede ver de otra forma, de la ponderación de derechos. Y en la ponderación de derechos, lo que nos dice es que los derechos tenemos que ir buscando la forma de que sean máximamente cumplidos, pero sin colisionar unos a los otros.
La pregunta que todo juez se está haciendo en este sentido es, ¿la manifestación pone en jaque la seguridad de las personas? La respuesta claramente es sí, ¿no? Es decir, una manifestación de multitudes pone en jaque la seguridad de las personas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, ante una colisión de derechos, hay que ponderar, ¿verdad? En ese marco, yo entiendo necesariamente que hay derechos que están restringidos por el momento particular que se vive de excepcionalidad de la pandemia, entre ellos, por ejemplo, manifestarse a menos de 2 metros de distancia cada persona. Otra cosa es que hagas una manifestación y puedes estar a 2 metros de distancia. O que hagas una manifestación, por ejemplo, como se ha hecho en el caso español, desde los balcones. Tú te puedes manifestar desde los balcones. Ahora mismo en España está habiendo manifestaciones desde los balcones con caceroladas. Es decir, sale la gente al balcón y coge caceroletas. Ahí no hay ningún problema para la salud pública. Pero lo que no se puede es romper un confinamiento o acabar con la norma de confinamiento por entender que el derecho de la manifestación está por encima del derecho a la salud, que es uno de los derechos más protegidos en la Constitución. Por lo tanto, son dos casos diferentes. Un caso es cuando se aplica la derrotabilidad de la norma, estimado Álvaro, y otro caso diferente es cuando tenemos un incumplimiento o cuando hay que ponderar de acuerdo con los dos principios constitucionales. Espero haber solucionado tu duda, estimado amigo. Doctor, muchas gracias, ya dudas despejadas, muy amable. Muchas gracias, gracias a usted. Bien, en definitiva, lo que nos plantea Guastini es que la interpretación en abstracto es muy difícil realizarla y sobre todo tiene muy pocos efectos materiales por los dos elementos que les he comentado, por la dificultad en encontrar el ordenamiento que realmente se aplica al caso, porque hay una infinidad de normas que se podían aplicar y ahí es donde interviene la derrotabilidad, donde interviene la derogación tácita, que es la vaguedad, es la vaguedad del técnico legislativo. El técnico legislativo, un buen técnico legislativo nunca deroga tácitamente, solo deroga expresamente, pero ya saben ustedes que nuestros técnicos legislativos son vagos, entonces lo que hacen es, por si acaso, que incorporan la derogación tácita en vez de la expresa, y por el marco de la dificultad de conocer cuál es el ordenamiento vigente. Y además, en segundo lugar, también es difícil la interpretación en abstracto por la equivocidad del lenguaje y la textura abierta, ¿no? La variedad de los determinantes, de los significantes gramaticales que ante un mismo significante pueden tener diferentes significados. Pero lo que nos dice también Guastini es que la interpretación en concreto también es una interpretación ambigua. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una interpretación en concreto? Guastini dice, podemos hablar de la interpretación como un acto de conocimiento, como un acto de decisión o como un acto de creación normativa. Cuando interpretamos en concreto, podemos decir en el marco de un acto de conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los posibles significados ante un caso concreto? Y yo lo que digo son, ¿cuáles son los posibles significados? Por ejemplo, volviendo al caso de la compraventa, yo puedo decir que vender apartamento por $80.000 en la Monseñor de Santa Cruz tiene dos significados posibles. Entender esa compraventa como una compraventa simulada y una donación encubierta a mi hijo es una interpretación, o, segunda interpretación, entender la compraventa como una compraventa a precio de mercado y por tanto es una compraventa real. Son dos significados posibles ante un mismo supuesto de hecho donde aplico un mismo ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el efecto práctico de mi interpretación cognitiva? Ninguno, porque yo no he aplicado todavía una única interpretación, sino que me he quedado simplemente en determinar cuáles son los significados posibles. No he elegido ninguno de ellos. Ahí es cuando tenemos una interpretación como acto de conocimiento. ¿Ven? Pero imagínense que yo
decido, ¿no? Yo soy el juez que decide, no soy un doctrinante, no soy un abogado que lo que hace es argumentar, sino yo soy un juez que decide. Y en esa decisión yo decido que se trata de una compraventa simulada porque 80.000 euros me parece que no es el precio del mercado y por lo tanto lo que hay realmente es una donación encubierta mía a mi hijo. En ese ámbito, ahí cuando estoy decidiendo, elijo un significado determinado y descarto el resto, descarto que sea, por ejemplo, una compraventa real. ¿Qué estoy realizando? Una operación política, porque ante dos decisiones que formaban parte con la misma legitimidad del ámbito de interpretación de la norma, yo me he quedado con una de ellas, que es la que dice que el acto ha sido una donación encubierta. Y ahí lo que he hecho ha sido decidir de ese significado, decidirlo y tramitado, he tomado una decisión que ya no es simplemente una interpretación cognitiva, sino que es una interpretación decisoria. Es decir, he decidido con qué interpretación finalmente me quedo y he tomado una operación política. Pero imagínense que yo aplico la analogía y entonces yo digo, no tengo norma aplicable a la venta de inmuebles, pero por ejemplo tengo norma aplicable, no sé, a la venta de vehículos. Entonces, como en la venta de vehículos se dice que a partir de $5.000 el vehículo se entiende como de determinada forma, pongamos por ejemplo como una compraventa real, y por menos de $5.000 se entiende como una donación encubierta, entonces yo eso lo aplico a la venta de inmueble, lo multiplico por el factor multiplicador correspondiente a la diferencia entre los vehículos y los inmuebles y aplico analógicamente la interpretación no pensada para ello, por eso no sería analogía, pensada para bienes muebles como un vehículo, la aplico a los bienes inmuebles. ¿Qué estoy haciendo ahí? No estoy ni planteando la interpretación como una interpretación cognitiva ni como una interpretación decisoria, sino que estoy yéndome a una interpretación creativa. Estoy creando norma, porque estoy aplicando analógicamente una norma que no estaba pensada para la venta de inmuebles. Y ahí también estoy tomando una decisión política. Como ven, porque estoy atribuyendo un significado nuevo a través de este tipo de normas implícitas o por la analogía a un caso en que no estaba previsto por la ley. Como ven, tenemos tres mecanismos por los cuales, según Guastini, podemos llegar a los sentidos de la ambigüedad en el concepto de interpretación en concreto. Un primer significado que es la interpretación en concreto como acto de conocimiento, es decir, en esa interpretación en concreto como acto de conocimiento, yo simplemente lo que realizo es una operación técnica para ver cuáles son los significados que tiene la norma, no me decanto por ninguna de ellas, por tanto es una simple operación cognitiva. Un segundo sentido que es la interpretación como acto de decisión, es decir, yo en la interpretación cuando voy a decidir realizo una previa interpretación cognitiva para ver cuáles son las diferentes posibilidades y tomo decisión por una de ellas. Cuando he tomado decisión por una de ellas, estoy interpretando decisoriamente porque me estoy decantando por una de ellas y eso es una operación política. O una interpretación entendida como una creación normativa, donde yo incorporo normas implícitas o, por ejemplo, incorporo la analogía, lo que suele llamarse habitualmente normas pseudológicas o interpretación pseudológica, incorporo la analogía para poder obtener un resultado. Y ahí estoy realizando una interpretación como acto de creación normativa. Por tanto, tres sentidos de la interpretación en concreto: cognitivo, decisorio o creativo. Como ven, Guastini nos mueve así, ¿no?
Dice, tú que creías que todo estaba claro, que la interpretación tenía solo un sentido, que la interpretación solo significaba una cosa, que solo tenías que averiguar qué es lo que significaba esa interpretación, ahora no tienes nada claro. Porque en primer lugar, ni siquiera la interpretación en abstracto sabes qué es, porque tienes diferentes argumentos obtenidos de una equivocidad del lenguaje y de una falta de determinación del ordenamiento jurídico, pero tampoco sabes qué es la interpretación en concreto, porque la interpretación en concreto hace referencia o bien a un acto cognitivo, o bien a un acto decisorio, o bien a un acto de creación normativa. Por tanto, todo lo que creíamos, ahora nos lo cuestionamos y empezamos a creer de otra forma. Bien, imagino que este tipo de cuestiones les mueve algo en su interior, porque realmente cuando nos planteamos pensar de manera diferente o cuando nos planteamos creer en conceptos o romper con conceptos que habíamos creído inmutables, esto nos hace que nos movamos algo en nuestro interior, pero también recuerden que eso que nos mueve en nuestro interior es algo que nos ayuda a superarnos y a pensar mejor las diferentes cuestiones para poder entender más críticamente el derecho. Por tanto, ahora sí les pido turnos de palabra para que participen en este marco o para que planteen cuáles son sus dudas o sus cuestiones. Adelante, por favor. Mientras van pidiendo preguntas, veo que Shirley Becerra pregunta, ¿se suspenden o se restringen algunos derechos? Esos son conceptos diferentes, ¿eh? El concepto suspensión y el concepto restricción son conceptos diferentes. La suspensión es cuando no hay forma de ejercer el derecho. Y la restricción es cuando el propio ordenamiento jurídico determina que para casos particulares se puede cumplir el derecho, pero desde determinados ámbitos o determinados límites, ¿no? Restringir es incorporar límites al derecho, suspender es anular el derecho. Desde ese punto de vista, son conceptos jurídicos diferentes y se aplican según ordenamientos diferentes. Por ejemplo, en los decretos de alarma, en el caso español, no se pueden suspender derechos, pero sí se pueden restringir. ¿Ven? En el caso boliviano entiendo que puede ser parecido. El señor Manuel Baptista me pregunta ahora mismo sobre el caso de la reforma a la Constitución boliviana de 2009. Entonces, como veo que es un caso, si quieren, que no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, sino que es algo que sale del asunto para hablar de otros temas, lo voy a contestar muy rápidamente, estimado Manuel. Dice, ¿no cree que estamos en un proceso de reforma a la Constitución boliviana? ¿Cree que debe convocarse una nueva Asamblea Constituyente o solo serían necesarias reformas parciales? Yo soy un firme defensor de los procesos democráticos para poder tomar decisiones democráticas y legitimadas adecuadamente. Entonces, yo creo que frente a una posibilidad de una reforma parcial, si es una cuestión que afecta solo a un ámbito de la Constitución muy determinado, no hay ningún problema, se realiza a través de reforma parcial y, por lo tanto, lo que se hace es que se activa el referéndum constitucional, siempre y cuando al final la gente vaya a votar y vaya a votar en el marco de su capacidad de decisión, o si son elementos que tocan los valores de la Constitución, si son elementos que son un poco más amplios o van ya directamente a modificar a partes amplias de la Constitución, ahí sí creo que es mejor argumentar en el marco de una asamblea constituyente. Por lo tanto, depende de cuáles son los elementos que vayamos a modificar, si son elementos de detalle, mandatos, números, etcétera, creo que es suficiente con el referéndum constitucional, y si son elementos que tienen que ver con los valores o con la estructura de la Constitución, como dice su propio artículo 411, creo que es mucho mejor realizarlo a través de asamblea constituyente. Muchas gracias, estimado Manuel. Bien, pues, ¿hay alguna pregunta o alguna intervención sobre lo que hemos comentado? Bueno, pues como llevamos prácticamente 2 horas
sin haber hecho ningún tipo de descanso, y como ahora voy a cambiar el asunto para hablar de la diferencia entre Estado legal y Estado constitucional, si les parece bien, nos tomamos 15 minutos, ¿no?, para poder continuar, para que desayunen algo, coman, ¿no?, se refresquen, y nos vemos aquí a las 4:15 hora de España. No sé qué hora es en Bolivia, no sé qué hora es ahora en Bolivia. Imagino que serán... Las 10, querido Rubén. Bien. Entonces, a las 10:15, 10:15 nos vemos aquí para continuar. Excelente, perfecto. Muchas gracias, querido Rubén. Muchas gracias, estimada María Elena. Vamos a desayunar, profesor. Vamos a tener que desayunar. Nos vemos en 15 minutos, desayunen bien. Gracias, profesor. Excelente, muchas gracias.